Sé que estás aquí para desconectarte, tal vez para dormir, pero antes, dale like, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Ahora sí, acomódate, que esto apenas comienza. Volví a las montañas con la frialdad medida de quien calcula hasta la última pieza de su propio fracaso, y esa frialdad me sirvió apenas para sostener el cuerpo mientras la niebla lo deshacía todo alrededor. Llevaba una mochila raída, una linterna de pilas que titubeaba, una libreta con números, fechas y coordenadas repetidas como un rosario, y el olor metálico de la culpa pegado bajo las uñas. Dormía poco desde que Santiago se fue, las horas se me enroscaban en los oídos y la ciudad me parecía un apagón que solo la montaña podía volver a encender con su rumor. Era investigador por costumbre y por castigo, y el oficio me había enseñado a no olvidar detalles que la gente despreciaría como niños. Esas pequeñas cosas fueron las que me obligaron a regresar, y también las que me harían caer. Mi voz interior era un registro de precisiones, de hipótesis medianamente coherentes que chocaban con la sensación antigua de que algo en aquel lugar no obedecía las reglas normales. El clima pareció leer mis notas. La lluvia no paraba de caer como si quisiera anotar algo en la tierra y la niebla envolvía cada árbol en una página en blanco. Yo caminaba con los ojos puestos en el suelo, mapeando pisadas que no eran de hombre y buscando la última huella humana que pudiera decirme que Santiago aún había sido real aquí. El sendero que ascendía al acantilado estaba cortado por raíces y charcos que devolvían imágenes partidas, y enseguida noté que las superficies reflectantes tenían voluntad propia porque no me devolvían exactamente lo que era. La cueva que marcaba mi objetivo emergía como una boca oscura entre rocas húmedas, y cada paso hacía que el viento murmurara una serie de consonantes que yo trataba de ordenar en nombres. Caminaba con la cabeza baja y la sensación de que alguien me observaba desde dentro de los cristales rotos que encontré en los hombros del camino, como si hubieran sido dejados a propósito, como si alguien hubiera esparcido piezas para armar un espejo más grande. La tecnología que llevaba era mínima y vieja, como mis fotos de hermano en Polaroid emborronadas por los dedos de la lluvia, y esa pobreza de medios me obligaba a confiar en mis sentidos, en la mecánica simple de mis observaciones. El cielo parecía estar detenido en un crepúsculo eterno, y eso le daba a las sombras una dirección propia que nada tenía de consoladora. Me detenía a escuchar con la atención de quien ha perdido el sueño para siempre, y entonces supe que no era solo el viento el que murmuraba, había palabras que se adherían a la piel y no se querían desprender. Dentro de la cueva encontré un espejo entero apoyado contra la roca, su marco corroído por la humedad como si el tiempo hubiera olvidado devolverle su nombre. El vidrio estaba limpio en un centro oscuro, y aún así mi reflejo no llegó como espejo lo hace naturalmente, sino con una demora, con una ligera tangente, como si otro cuerpo usara mi cara en un horario diferente. No había señales de mano humana reciente en esa cueva, solo un rastro de pequeñas gemas de plata que parecían lágrimas petrificadas y que resonaban cuando las pisaba con cuidado. La figura en el espejo no imitó mi respiración al principio, imitó mis posturas, mis costumbres, las pequeñas torpezas que hay en mis hábitos, y cuando sonreí oscuro para probar si la cosa reía, la risa de la imagen fue distinta, antigua, como un eco que ha aprendido a mentir. Sentí entonces, más que pensé, que aquello no era un simple objeto roto, sino una presencia que usaba los reflejos para tejer su cuerpo, y que mi llegada era su hilo más reciente. Guardé el espejo debajo de la capa, porque la lógica me decía preservar la evidencia y porque la superstición me urgía alejar de mí el centelleo que me identificaba con mi hermano. Santiago era mi hermano mayor por 2 años y por todas las noches que me enseñó a leer el mapa de las constelaciones en la piel de la niebla, y la forma en que desapareció había dejado un hueco con bordes bien cortados en la memoria familiar. No fue una pérdida suave ni fue un accidente contado con datos, fue un recorte que dejó una línea de puntuación que yo intentaba juntar con mis dedos. Antes de irme creía saber lo suficiente como para reconstruir su trayecto. Amigos, rutas, el bar donde tomaba mate amargo, la vieja estación de tren olvidada en la cumbre donde había dicho que volvería a buscar algo. Pero la investigación se volvió un tiro al blanco dentro de un túnel, y cada evidencia que aparecía parecía diseñada para engañarme con la precisión de alguien que conoce mis costumbres. Los pobladores me miraban con una mezcla de lástima y miedo,
como quien contempla a un hombre que se ha agarrado a su propio fracaso para no perder la forma humana. Me había convencido de que si encontraba cualquier indicio tangible, incluso una fibra, una pluma o un espejo, la lógica podrida de mis hipótesis podría coser al hermano que faltaba. La primera noche que pasé sin dormir en esa cueva, la percepción me jugó sucio. Los sonidos eran demasiado precisos, los pasos y los latidos parecían alinearse con mi respiración, y yo distinguía, entre la lluvia, un susurro que replicaba frases antiguas que solo Santiago decía. Me puse a experimentar como quien monta un laboratorio de duelo. Coloqué varios espejos inclinados en distintas direcciones, marqué la pared con tiza para comprobar retardos en las sombras y fijé un ritual estúpido de encender y apagar la linterna para ver si la imagen seguía un patrón. La presencia en los cristales no se comportó como una bestia salvaje, sino como un artesano paciente, y me dio tiempo de obsesionarme con su método. Observé que la figura no podía atravesar un cristal opaco ni una piedra sin brillo, pero acumulaba fragmentos de vidrio como quien junta palabras para armar un idioma. Me vi obligado a admitir que la entidad usaba los reflejos como si fueran puertas y que cada espejo que acercaba a la cueva agrandaba su campo de acción. Entre mis notas guardadas en la libreta había pequeñas observaciones que, leídas en conjunto, formaban un patrón que olía a rito. Con el paso de los días, la línea que separaba lo que yo era y lo que devolvía a la superficie empezó a difuminarse, porque la criatura había aprendido no solo a imitar gestos, sino a anticiparlos en la microfracción de tiempo que precede al movimiento. Empecé a notar que mi reflejo hacía gestos que yo no había decidido, movimientos minúsculos y tardíos que se me pegaban como los nombres a las rocas, y la sensación de déjà vu se volvió una punzada persistente que me impidió distinguir realidad de ensayo. Mi único refugio era la precisión metódica del trabajo, medir, anotar, repetir, colocar marcas en la roca que debían corresponder con el ángulo de los espejos. Pero cuanto más intentaba que la lógica dominara, más podía sentir que mis hipótesis alimentaban a la cosa. Cada experimento le daba un mapa nuevo, y cada mapa servía para trazar su cuerpo. Se volvió un diálogo sin palabras entre mi necesidad de prueba y su hambre de presencia, y yo me sentía a la vez investigador y presa. Una tarde encontré un trozo de vidrio que tenía la forma aproximada de una oreja, y cuando lo sostuve contra la luz del crepúsculo eterno escuché, a través de su filo, la voz de Santiago como un vinilo viejo que giraba a medias. Aquella pieza me golpeó con una certeza que dolía, porque la unión de los fragmentos parecía reconstruir no la cara de mi hermano, sino una posibilidad de él, una máscara hecha de reflejos que sabía moverse por los bordes del mundo. Empecé a juntar esos pedazos con la precisión de un artesano que quiere rehacer un objeto sagrado, y me encontré afirmando que era necesario para saber la verdad. Cada fragmento encajaba con una memoria, y cuando los acercaba a mi piel era como si la cueva reconociera a un miembro perdido que había vuelto a su sitio. Dormía menos, las voces se multiplicaban, y a veces tenía la sensación de que me observaban desde dentro de los espejos del camino, como si hubiera una audiencia paciente que esperaba mi derrota. No tenía aliados fuera de mi libreta y de la lluvia constante, y la soledad me hacía hablar en voz alta para comprobar que mi boca todavía respondía. La fusión avanzó en etapas que obedecían a leyes silenciosas y rígidas, como los movimientos de una maquinaria antigua. Primero fueron los hábitos, luego las pequeñas contradicciones, después la forma de fumar que adoptaba en la esquina de la cueva, hasta que advertí que mi reflejo había aprendido a mentir con la exactitud de un familiar. Intenté destruir los espejos, los quemé con fuego frío de alcohol y los golpeé contra las rocas hasta que el sonido me dejó sordo por un rato, pero los fragmentos volvieron siempre a aparecer en los rincones húmedos, como semillas que crecían donde la humedad las prefería. Empecé a notar, con una nitidez que me aturdía, que mis recuerdos se volvían compartidos. Había mañanas que yo recordaba como si fueran de Santiago y tardes en las que sentía que él me recordaba a mí. La identidad se volvió una placa tectónica que crujía, y yo, insomne y metódico, me sentía el epicentro de ese temblor. La criatura no necesitaba romperme, pretendía absorber los bordes que me definían. El día en que perdí la conciencia de ser exclusivamente yo fue también el día en que entendí su propósito en su forma más brutal y clara. En la gruta más baja, donde el agua formaba un espejo natural, vi mi cara y la de mi hermano superpuestas, dos transparencias casi exactas que se deslizaban y se corregían la una a la otra. Fue un golpe frío y lógico,
La entidad no quería matarme para acabar con mi historia, la quería para completarla. Buscaba ocupar el lugar que me permitiría seguir su relato, borrar mi voz para dejar solo la figura que supiera mantener su memoria. Fue entonces que comprendí por qué la presencia prefería el vidrio. El reflejo era su lengua y mi cuerpo el cuerpo que necesitaba para hablarla. Intenté retirarme, retroceder hasta el borde del acantilado, aferrarme a la roca mojada como quien se niega a soltar algo preciado, pero la cueva tenía manos que eran reflejos y no me permitieron un gesto claro. La confrontación final fue silenciosa y metódica, sin grandilocuencias, porque la cueva había aprendido a ser una cámara de procedimiento. Me acerqué al agua con la torpeza de quien se sabe vencido y a la vez quiere dejar una prueba, y cuando mi reflejo extendió la mano en un gesto que no respondía exactamente al mío, supe que había llegado el momento de dejar de observar y decidir. Con la última coherencia que me quedaba medí el tiempo entre el susurro del viento y el eco de mi propia respiración, y en ese instante calculé un movimiento que pretendía ser simple, romper el espejo mayor con la rodilla. La roca me cortó la piel, y la sangre se mezcló con el agua que devolvía mi cara multiplicada en fragmentos brillantes, y mientras caía noté que la figura en los cristales sonreía con la familiaridad de quien recupera una reliquia. No hubo heroísmo, no hubo epifanías dramáticas, solo la fría constatación de que mis actos habían sido previstos por una inteligencia que sabía leer mi método. Cuando mis rodillas tocaron la tierra húmeda sentí, de forma literal, como mi nombre se deshilachaba. No es que desapareciera en un instante, fue un proceso técnico, como quitar la última costura a un vestido. La voz interior, esa que me había mantenido cuerdo en mis cálculos, empezó a fallar en las consonantes, antes en las palabras y finalmente en los nombres propios. Vi con una claridad atroz que la criatura había aprendido a realizar la operación que antes solo la muerte hacía, borrar el contorno que separa una vida de otra sin necesidad de romper la piel. Sentí mi hermano dentro de la superficie, no como un recuerdo sino como una ocupación, y su presencia tomó una forma nueva y macabra que usó mi cuerpo como una máscara aprendida. Mi última nota en la libreta fue apenas una línea: se parece demasiado a mí. La tinta tembló y la lluvia se la llevó. Al amanecer, que aquí no es amanecer sino una prolongación melancólica del crepúsculo, la montaña devolvió un objeto al camino, un espejo pequeño, con el marco gastado por manos que ya no existían, y dentro, cuando la gente se inclinó a mirar, aparecía el rostro de dos hermanos que se miraban por primera vez sin conocerse. No hubo cadáver visible, no hubo huellas que explicaran la ausencia, solo el vidrio y el rumor que subía desde la cueva como si fuese el único testigo que recordara con precisión los pasos finales. Algunos dijeron que habían escuchado un nombre llevado por el viento, otros que vieron una figura que ya no pertenecía a nadie, pero las palabras se quedaban cortas frente al espejo que seguía mostrando movimiento donde no debía haber vida. Yo, desde algún lado que ya no era solamente mío, recuerdo la sensación de ser una superficie y a la vez un vacío, y la lucidez fría de saber que la montaña sigue recogiendo lo que nosotros arrojamos sin quererlo. La bruma cerró su libro sin urgencias, la lluvia continuó anotando su caligrafía en las hojas de los árboles, y el viento murmuró nombres que la gente fingió no oír. En el pueblo ninguno habló demasiado del espejo que devolvía dos rostros, porque hablar es una manera peligrosa de darles forma a las cosas que conviene mantener sin nombre. La cueva volvió a dormitar con su secreto más pesado, y yo entendí que la historia que buscaba explicar con mapas y listas había sido, desde el principio, un tejido demasiado antiguo para mis procedimientos. La melancolía que me acompañó siempre se transformó en otra cosa, una tristeza que ya no era mía por completo y que conservaría por siempre la textura fría del vidrio. En el último relámpago de ese crepúsculo sin fin advertí, con la precisión de quien ha registrado hasta el último dato, que las montañas se quedan con lo que uno deja, que los reflejos son una forma de memoria y que algunas memorias, cuando se conjuntan con la culpa y la ausencia, terminan por devorarnos desde dentro. Así quedó mi historia, y el silencio que dejó atrás no es un silencio simple sino una superficie que devuelve lo que menos esperamos ver. Volví a la montaña con la rigidez de quien ha aprendido a medir cada paso para no perder lo que le queda de cordura, y la bruma me recibió con la calma de un animal que ya ha elegido su presa. Caminé entre el páramo como quien recorre páginas arrancadas de un libro viejo,
y cada planta húmeda parecía guardar el nombre de alguien que se había ido antes, como si la tierra respirara memorias. Mi mochila olía a nafta y a cuaderno mojado, y dentro llevaba la única fotografía de mi hermana, una instantánea donde su sonrisa era pequeña pero estaba viva de verdad, y ese blanco se volvió el eje de todas mis brújulas. Desde que la mina cerrada empezó a murmurar en las noches tuve la sensación de que el tiempo se había detenido en puntos concretos, como si alguien hubiera clavado agujas en el aire para que no prosiga la función de los relojes. No dormía bien, el sonido de las gotas que caían en las galerías me atravesaba como metralla fina y yo me volvía hipersensible a cada respiración ajena o a ese silencio que no es ausencia sino presencia calculada. El pueblo que queda al borde del camino me miraba con recelo, y yo sentía la vergüenza de ser el que vuelve por algo que otros prefieren dejar bajo el polvo. Había aprendido a contener la superstición como quien contiene un llanto en la garganta, pero esa noche la superstición me consultó por dentro y yo le di permiso para hablar. Encontré la cueva por azar ritualizado, porque hay azar que parece previsto cuando uno ya ha recorrido demasiados laberintos emocionales, y la entrada era una boca negra con la humedad pegada a los bordes como una costra antigua. Adentro la luz era un recuerdo vago, y mis pasos rebotaban en paredes que guardaban esquirlas de metal y cristales como ojos pequeños y cálidos que devolvían fragmentos de mí con un retraso inquietante. Aprendí pronto que no debía llevar linternas brillantes porque la presencia se regocijaba en la claridad, y que era mejor moverse como quien entra en una ceremonia ajena, lento y con respeto forzado. Había voces que se aferraban a la humedad y que no decían palabras exactas sino sílabas que conectaban con recuerdos de juegos infantiles, y al escucharlas sentía un vértigo que me llevaba a pensar en rituales que alguien había intentado rehacer y que la mina había absorbido como un vaso absorbe lluvia. Mi cuerpo se volvió un mapa de pequeñas precauciones, evitar charcos con reflejos perfectos, no tocar los espejos rotos que se pegaban a la roca, hablar en voz baja para no invitar a la sombra a multiplicarse. En el cuaderno anotaba cada eco por primitiva necesidad de prueba, porque ser joven y sobreviviente me obligaba a documentar el temblor para que otros creyeran que algo había ocurrido ahí y no simplemente en mi cabeza. La primera vez que vi la figura fue un accidente de tacto, porque mis dedos rozaron un vidrio escondido entre piedras y la superficie devolvió la forma de un niño con la cara torcida por bocas en lugares que no deberían existir. No fue una visión grandiosa ni un salto de terror cinematográfico, sino un descubrimiento frío y analítico que me obligó a tomar distancia y a respirar con la compostura de quien no quiere que el pulso le delate el miedo. La criatura no permaneció estática para mi beneficio. Se movía con la economía lenta de quien escoge sus carcazas y me miraba con ojos que no sabían mi nombre pero conocían la textura de mi culpa. Su forma era una sombra antropomórfica a la que, de alguna manera, se le pegaban rasgos humanos en las superficies reflectantes, y en los momentos en que la bruma pegaba las paredes, la criatura parecía doblarse sobre sí misma y reír sin voz. Había algo de niño en su pose, una imitación perversa de juegos de infancia, y eso me rompía por dentro de un modo que no supe nombrar desde el primer día. Empecé a notar repeticiones, el mismo gesto con la mano, el mismo tilde de silencio antes de un sonido, y esas repeticiones me hicieron pensar en rituales que se habían quedado a medias y en memorias que exigían conclusión. Mis noches se volvieron una secuencia de déjà-vus disfrazados de trabajo, y cada vez que creía haber encontrado una salida encontraba en cambio una réplica ligeramente alterada del camino. La sensación de tiempo suspendido no era poética sino mecánica, como si alguien hubiera ajustado un cronómetro para que las horas volviesen a empezar en un punto preciso y repitieran una escena hasta que la repetición alcanzara una forma útil. Mis oídos, ya de por sí sensibles, empezaron a capturar respiraciones en los muros, pasos secos que se quedaban en la lengua del eco y luego desaparecían como si fueran provocaciones. Me volví evasivo con la gente y con mis propios recuerdos, y la ansiedad tomó la forma de una exigencia de ordenar cada suceso en una lista que me diera la sensación de control. Había noches en las que, al apoyar la frente en la roca, escuchaba la voz de mi hermana en un tono que no era del todo suyo pero que llevaba el timbre de una canción que solíamos tararear juntos, y esas noches me hacían actuar con una mezcla de esperanza y terror neurótico. La superstición se volvió selectiva y me obligaba a conservar objetos pobres de valor sentimental, como si un botón o un trozo de tela fuesen las llaves para mantener a raya a la sombra. A veces la mina devolvía sonidos que imitaban juegos de mi infancia y yo me quedaba paralizado porque no sabía si estaba escuchando un recuerdo o una trampa.
La criatura parecía conocer los intersticios de la memoria humana y aprovechaba la fragilidad para colocarse en los huecos que la ausencia había dejado en mi pecho. Vi con claridad que su propósito era reemplazar, porque en los ruidos que dejaba flotaba la textura de una presencia que quería ocupar un lugar físico y emocional en la vida de quien había perdido a alguien. No era una depredación que se conformara con destruir, sino una sustitución que exigía el permiso tácito del ausente, y por eso la presencia intentaba recrear el tono de mi hermana en los murmullos y los gestos simples. Sentí una cólera fría que no supo volverse acción, y esa cólera se transformó en un plan torpe aunque obsesivo: reconstruir el rito que la sombra había empezado para saber cómo y por qué había nacido. Creí erróneamente que dar forma a su origen me daría autoridad sobre su final, y esa creencia fue la cuerda que ató mis tobillos a una maquinaria mayor. El ritual que encontré entre las rocas era una cosa humilde y terrible, hecho de cosas pequeñas que juntas parecían una liturgia para un dios menor. Había marcas en semicírculo que el barro había pulido con el tiempo, piezas de metal retorcidas en forma de espiral como si alguien hubiera intentado imitar ojos, y fragmentos de juguetes infantiles colocados con la paciencia de quien organiza una ofrenda. Comprendí que la comunidad había participado alguna vez de una repetición que salió mal, que un intento de apaciguar algo terminó por fijarse y mutar en lo que ahora me acechaba. Trabajé con manos temblorosas para reproducir el gesto inicial siguiendo las marcas y las instrucciones que mi intuición y mi cuaderno me sugirieron, y la operación tuvo la torpeza profesional de quien improvisa sobre una fe que no comparte. Durante el rito la presencia se hizo más errática y sus silencios cambiaron de tono, y por un momento sentí la certeza de que iba a poder cerrar el circuito de su manifestación. Fue en ese momento, en que la esperanza me ablandó el pulso, que el error apareció con la parsimonia de una maquinaria que se sabe perfecta. No puedo describir el instante final sin perder parte de la compostura que me queda, porque la conclusión no tuvo la violencia de la gran escena sino la meticulosidad de un ajuste fino. Mientras yo ordenaba los objetos y cantaba para dar continuidad a la memoria, la sombra jugó su carta mínima y cruel. Imitó la respiración de mi hermana y ostentó los pequeños tics que yo conocía como huellas. En un parpadeo la presencia se pegó a un juguete que yo sostenía y su voz se volvió más nítida, y entonces el aire alrededor empezó a comportarse como si alguien estuviera cerrando una puerta de madera maciza. Sentí, sin poder evitarlo, como algo dentro de mí cedía en capas, como si me fueran quitando nombres y fechas en orden lógico para que la desaparición fuese coherente. Intenté gritar, pero la voz que salió de mis labios no era la mía del todo, y la criatura usó esa grieta para introducir un patrón de movimientos que imitó mis recuerdos más queridos. La sensación fue la de un intercambio frío. Yo cedía una parte de mi memoria y ella me devolvía una imagen limpia para ocuparla, y en ese trueque yo perdí el contorno de mi hermana mientras la sombra aumentaba su presencia con una calma escalofriante. Cuando supe que había sido reemplazado sentí una tristeza que no hablaba, una melancolía con textura física que se me pegó en la piel como una segunda ropa húmeda. La mina permanecía igual en apariencia, con sus galerías como labios cerrados, pero adentro la trama del afecto se había reordenado en favor de algo que no era humano del todo. Salí a la superficie con la sensación de ser un sobreviviente que carga la culpa de no haber impedido la sustitución, y la gente del pueblo me miró con ojos que ya no creían en las palabras sino en la forma en que uno vuelve. En la plaza dejaron un juguete abandonado que nunca antes había existido en nuestra casa, y cuando lo recogí noté que tenía una marca que yo había visto en la cueva, la misma marca que colmaba las ofrendas. La presencia ya no necesitaba esconderse, porque había logrado lo que vino a buscar, un lugar donde permanecer sin ser llamado espectro. Comprendí en mi anatomía emocional que algunas heridas no se cierran, sino que se rellenan con algo que se parece a la vida y que, por tanto, duele más. Hoy camino por los senderos como quien ha aprendido a saludar a la ausencia con la cortesía de un extraño, y guardo trozos de memoria en bolsillos secretos que apenas reviso. La bruma cálida sigue mezclándose con la niebla espesa, y el viento helado trae de vez en cuando una nota que podría ser una canción de cuna o un lamento antiguo, y yo me acerco siempre a escuchar con la precaución del que teme encontrar una réplica exacta de aquello que ama. Mi voz está gastada por el uso y por la tregua que me impuse para sobrevivir, y en las noches me sorprendo repitiendo las mismas frases que la sombra me enseñó sin querer. Hay momentos en que creo reconocer un gesto mío en la forma en que alguien a lo lejos recoge una piedra, y entonces me encojo porque sé que la repetición sigue siendo su manera de cazar.
La superstición selectiva me obliga a no dar nombres en voz alta y a no encender espejos donde la bruma pueda proyectarse, y a veces pienso que eso es todo lo que me queda para proteger al resto. En la memoria de mi hermana no hay consuelo, solo un lugar que la sombra ahora habita y que yo vigilo con ojos de alguien que ha perdido más que un ser querido. He perdido la seguridad de que los recuerdos sean solo míos. Sigo siendo joven y a la vez viejo por la experiencia que me cargó la montaña, y cuando la gente me pregunta por la mina, aunque no trabajo con preguntas ni las formulo en voz alta, contengo la historia como se conserva un relicario frágil. No busco héroes ni redenciones, porque la lección fue simple y cruel. En los sitios donde la pena se junta con la repetición, algo puede aprender a sustituir lo humano con paciencia disciplinada. Cada vez que paso por la boca de la cueva siento una presencia que ya no me teme y que a veces me saluda con un gesto que fue de mi hermana y que yo reconozco con una exactitud que duele. Me he convertido, sin querer, en guardián de algo que no puede ser devuelto, y la melancolía que me acompaña tiene la textura de los cristales que brillan en la oscuridad. A veces, por las noches, me recuesto en la roca húmeda y dejo que la bruma me tape la voz, para que la sombra no sepa que me queda por dar y así no vuelva a intentar tomarlo. Pero sé, con una claridad que ya no me sorprende, que la repetición es su ley y que en estas montañas siempre habrá huecos que esperan ser rellenados por lo que la memoria no supo proteger. Volví a la montaña con la torpeza y la lentitud de quien carga piezas sueltas de sí mismo, y desde el primer paso supe que la neblina dorada del amanecer no era una promesa sino una prótesis que la ladera usaba para disimular cicatrices viejas. El monasterio oculto en la cresta parecía haber sido pensado por ingenieros que leían a los curas y por curas que entendían de engranajes, y entre sus muros la tecnología central se mostraba con orgullo oxidado, máquinas con secciones de bronce y tubos de vacío que aún chisporroteaban como pulmones moribundos. Esa mezcla de modernidad invertida le daba a todo un olor a aceite y a incienso que me perseguía hasta cuando cerraba los ojos. Camino a la entrada encontré lápidas que no respetaban fechas, nombres que se repetían como si alguien hubiera intentado borrar y reescribir genealogías con una caligrafía temblorosa, y en una de ellas estaba el apellido que me clavó la primera sensación de que la herencia era más una deuda que una historia. Mi memoria me fallaba en pedazos ordenados, porque la amnesia parcial había venido con reglas, y yo aprendía a notar lo que recuperaba en cuadernos de hojas amarillas que llevaba pegados al pecho como si fuesen banderas débiles contra el olvido. Fui, además, medio por costumbre y medio por una culpa que ya no sabía disimular, porque la esposa que había perdido y la amante que se me había ido eran realidades que demandaban acciones concretas y no discursos elegantes. Caminé con la prudencia de quien sabe que lo heredado a veces actúa con la paciencia de una hiedra, y la montaña respondió con un viento que murmuró nombres familiarmente ajenos mientras yo probaba cerrar mis ojos para no dejarme engañar por reflejos. Dentro del monasterio las columnas sostenían relojes que no marcaban horas sino repeticiones, máquinas que habrían sido centrales eléctricas en otro mundo y que aquí funcionaban como archivadores de sombras, y por entre los hierros se asomaban piezas antiguas de latón que reflejaban mi cara con una ligereza que no podía llamarse consuelo. Mi cuerpo, ya viejo, se movía con la acostumbrada lentitud del que ha aprendido a medir cada gasto de energía, y la hipnagogia, ese estado que me sorprende entre la vigilia y el sueño, me tomó como un tejido fino que se pega a la piel. Allí la sensación de ser medium frustrado se hizo evidente porque recibía imágenes que no eran mías y las dejaba reposar como quien aparta platos sucios hasta poder limpiarlos. Encontré en una cripta un espejo cuyo marco estaba envuelto en vendas antiguas, como si alguien hubiese intentado vendar la propia mirada, y al acercarme vi que el reflejo tenía una independencia mínima pero perturbadora. El vidrio repetía gestos que yo no recordaba haber hecho y devolvía hábitos de otras manos que habían sostenido mi rostro. La figura invertida en el cristal parecía necesitar calibración, y no tardé en entender que su existencia obedecía menos a un capricho sobrenatural y más a una ley de familia que se transmitía como se traspasa una vieja receta, con precisión y sin emoción. Mis notas, tomadas con la calma del que cree que anotar es proteger, empezaron a formar un mapa en el que las intersecciones siempre señalaban el mismo apellido, el mismo acto fallido, la misma promesa rota transmitida por generaciones como una moneda con herrumbre. La lógica, que me había servido toda la vida, aquí tenía que convivir con una gramática hereditaria que imponía su propia sintaxis de dolor.
Los ecos del cementerio en la ladera me hablaron de rituales que no eran públicos sino domésticos, pequeñas prácticas de una familia que quiso domesticar la muerte y acabó por engendrar algo que no supo nombrar, y si caminaba por entre las tumbas sentía que el pasado me seguía con pasos coordinados. La figura cubierta de vendas que vi por primera vez se comportó como un reflejo autónomo. Parecía consciente de los ángulos en los que la luz le devolvía presencia y se colocaba deliberadamente donde los espejos, las superficies pulidas de las máquinas y hasta las lágrimas secas del suelo le ofrecían continuidad. No imitaba en el sentido vulgar de copiar, sino que practicaba una imitación con puntos de sutura, un ensayo de humanidad cosido con manos que ya no existían. Eso la volvía más siniestra, porque no buscaba ser monstruo sino sustituto, no exhibición sino encarnación. Con el tiempo advertí que la imagen invertida elegía gestos cotidianos, pequeñas rutinas que convirtieron en lenguaje, y que esos gestos, repetidos, iban reescribiendo el tejido de la memoria colectiva del lugar como si alguien estuviera limpiando y escribiendo con una pluma húmeda. Mis noches se volvieron observación, y mi observación volvió mi cuerpo en herramienta y en objetivo, porque cuanto más veía y anotaba, más material le daba a la cosa para perfeccionar su trampa. Aún así, la verdad técnica que me guiaba me prestaba una calma terrible. La entidad no surgía de la nada sino que se alimentaba de una culpa que mi sangre llevaba en código genético. La herencia maldita tenía caras de explicación mecánica, y comprendí que había errores antiguos cometidos por manos que creyeron en un arreglo con lo que no podía pactarse. Por eso la presencia venía a corregir y a vengar con la pulcritud de quien administra justicia según un paradigma propio. En la biblioteca del monasterio hallé diarios que explicaban poco y sugerían mucho, relatos en primera persona de antepasados que, con una mezcla de hidalguía y estupidez, aceptaron un método para preservar objeto querido y acabaron pactando con una lógica que terminaba por devorar la identidad. Leí nombres repetidos, coincidencias de fechas y rituales descritos con la tranquilidad de una receta, y todo eso me dio una certeza punzante de que la criatura que me observaba no era un accidente sino una consecuencia calculada. La figura con piel vacía buscaba no solo ocupar cuerpos, sino reparar con violencia simbólica un agravio que llevaba siglos acumulándose. Su imitación de gestos cotidianos era su forma de corregir, y cuando imitaba mi modo de sentarme o de morder el labio izquierdo yo sentía que me evaluaba de alguna manera ancestral. Mi condición de medium frustrado me puso en contacto con fragmentos de memoria que no me pertenecían y que, sin embargo, insistían en pasar por mí como por un correo viejo. Esas imágenes me mostraban escenas en las que la familia ejecutaba actos con solemnidad, sin moralidad, y las consecuencias circulaban de generación en generación como deudas. Fui víctima y testigo a la vez, una posición que exige un temple que no poseía por completo. Afuera, el cielo fragmentado se abría en vidrios de un azul que no calienta, y las manos de la vieja maquinaria central seguían moviéndose sin prisa, como si el tiempo en ese lugar tuviera más paciencia que en la ciudad donde dejé cosas que debería haber protegido. Empecé a procesar la información como quien arma un mecanismo, colocar espejos en ángulos medidos, tapar superficies pulidas, manipular las válvulas para alterar el sonido de los ecos y, con eso, intentar confundir a la imagen invertida para que no pudiera acometer su reescritura con precisión. Mis ensayos tenían la torpeza del que improvisa sobre antiguos rituales y la disciplina de un hombre que ha vivido demasiados inviernos. Prendía tubos, cambiaba lámparas, ajustaba cadenas y escuchaba con la ansiedad de un hijo de herrero que teme que la forja lo traicione. En cierto momento pensé que poner la tecnología en contra de la tradición podría devolver la situación a un campo que entendiera, pero descubrí que la cosa había aprendido a usar los artefactos tanto como yo, que era parte de su gramática. La presencia se volvió más audaz y empezó a manifestarse en reflejos donde naturalmente no debería haber ninguno, en el metal oxidado de la campana del monasterio, en el ojo acristalado de los relojes y en la superficie pulida de los ataúdes antiguos, y cuando imitaba mis gestos lo hacía con la convicción de quien ya se siente merecedor de la forma humana. La progresión fue gradual y fría. Primero robó un gesto, luego una palabra, y por último la costumbre de encender la lámpara a la hora exacta. Era una sustracción ordenada y sin estridencias, y cada pérdida me dejaba menos capaz de defenderme. Mi autocrítica se volvió una puerta que la criatura usó para justificar su exterminio simbólico de mi historia, porque cuando uno se censura demasiado la maquinaria de la culpa ofrece rutas fáciles a quienes buscan reparaciones cruentas. Vi,
Con la lucidez que confiere ver el final acercarse con paso metódico, que la entidad no necesitaba arrancarme la vida para reescribirla, bastaba con ocupar intersticios de memoria y hábitos hasta que yo mismo dejase de reconocer la trama original. Intenté resistir con lo único que aún me parecía mío, el relato ordenado de hechos, la enumeración fría de lo que había pasado y lo que aún persistía, pero esa enumeración fue perdiendo sentido cuando las fechas y los nombres comenzaron a cambiar en mis apuntes con la misma discreción con que se borra la tinta en la lluvia. La culpa encarnada en aquella figura funcionaba ahora como corrector, borraba, reescribía, convencía a la memoria de aceptar nuevos finales. El desenlace no fue una gran escena, porque lo trágico aquí trabaja con la economía de los detalles pequeños que, unidos, forman una clausura irreparable. Una mañana la campana sonó con un timbre que reconocí como el de la última vez que vi a mi esposa, y al acercarme a la ventana advertí que mi reflejo en el cristal ya no correspondía exactamente con mi rostro, sino que llevaba la inclinación de hombros y la manera de pestañear de ella. Sentí la vértebra del miedo bajar por mi espalda con la precisión de una aguja, porque supe que la reescritura había comenzado a operar desde dentro, utilizando los rasgos de quienes amé para darle más verosimilitud a su historia. Me quedé inmóvil, como quien se niega a obedecer un destino por pura voluntad, pero la voluntad es frágil frente a una maquinaria hereditaria que entiende de tiempos largos. A medida que pasaban las horas noté que mis nombres propios se borraban en el habla de los otros, y que las conversaciones alrededor mío usaban el apellido de mi esposa para nombrarme, como si ya fuese polvo que comienza a hablar con voz ajena. Mis intentos por gritar explicaciones se encontraron con ojos que no querían escuchar, porque la comunidad prefería un cierre ordenado a la incertidumbre de una disputa con lo inexplicable. Así la reescritura social se convirtió en cómplice de la erupción íntima. En el instante en que perdí la línea que me separaba de la imagen invertida sentí una especie de calma técnica, muy distinta del estoicismo que antes me sirvió. Era la serenidad del artesano cuando desmonta su obra para rehacerla a su gusto, y yo pude distinguir, entre la niebla dorada, la forma en que mis recuerdos se reorganizaban con una lógica diferente. Comprendí entonces que la vindicta de la entidad no era solamente vengar un error ancestral sino corregir una narración que la familia misma había dejado inconclusa, y que yo, por azar de parentesco, era el último capítulo disponible. No hubo violencia espectacular. Lo trágico se presentó como una operación administrativa que pasó factura. La gente vendría a rendir homenaje, se inclinaría frente a figuras que ya no tenían sangre original y diría frases medidas para cerrar el expediente. Mis manos, que todavía sostenían la libreta con fechas tambaleantes, dejaron caer la pluma cuando noté que las palabras en sus páginas se leían distintas, como si una tinta invisible hubiera trabajado mientras dormía. Cuando cerré los ojos por última vez sentí una humildad antigua, una especie de resignación que no era aceptación sino reconocimiento frío de que algunas instalaciones del mundo no son hechas para ser reparadas por un solo hombre. Al abrirlos no encontré consuelo sino la mirada segura de la figura vendada, que ya no imitaba sino que actuaba con la autoridad de quien ocupa legítimamente un puesto, y en ese momento supe que mi testimonio quedaba asediado por su presencia. La gente del pueblo, fiel a su costumbre de preferir certezas barridas y ordenadas, aprobó sin mayores resistencias el nuevo relato que la montaña propuso, y los libros del monasterio terminaron por incorporar la versión renovada como si siempre hubiese sido así. Mi cuerpo quedó allí, entre las columnas y los relojes, un testigo que había visto cómo una culpa convertida en sustancia podía transformar la historia de una sangre entera. La neblina dorada cerró sobre la ladera con la misma paciencia con que la herencia se transmite, y mi voz, relegada a un murmullo que ya nadie recuerda, fue finalmente devorada por el eco que la figura proyectaba con más autoridad que yo. Así terminó mi trayecto, víctima y testigo, y luego, una pieza más en el mecanismo que reescribió mi vida sin prisa y sin misericordia. Volví al pueblo colgado en la ladera con la impaciencia callada de quien aún espera que un error tenga arreglo, y la primera visión fue la tormenta aislada que siempre anuncia lo inevitable, un arco eléctrico que partía el cielo y dejaba una lluvia de ceniza que pegaba la piel como carbón fino. Caminé por las calles rotas donde la escuela clausurada parecía un comentario sobre el tiempo, y la fábrica en el valle estaba dormida con sus chimeneas mudas que alguna vez vomitaron trabajo y ruido.
La atmósfera irrespirable no era solo por la ceniza sino por recuerdos que se pegaban en la garganta. Yo era un chico impulsivo que aprendió a esconder su culpa detrás de una sonrisa torcida, y ese gesto me había servido hasta que dejé de poder evitar ser el causante por error de cosas que después no se podían deshacer. Tenía un amigo que fue mi cómplice y que se volvió rival por pequeñas vanidades que crecieron como hiedras, y tenía a ella, a esa chica que miraba desde la escuela cerrada con un interés que no correspondí porque mi cobardía era más fácil que el amor. Mis oídos se volvieron mapas de sonidos, y cualquier crujido me volvía loco porque el pueblo respiraba con ecos que se pegaban a las paredes como si las calles recordaran. Aprendí a no hablar cuando la tormenta venía, porque mi tartamudeo se volvía un timbre del miedo que atraía algo que no debía ser mirado de frente. La primera vez que lo noté fue en un vidrio empañado de la panadería donde antes comprábamos pan con mi amigo, y el rostro que se formó no obedecía a la lógica de mi reflejo sino a una geometría equivocada, un rostro invertido que sonreía por la mitad como si alguien hubiese doblado la realidad. No lo llamé presencia entonces, lo llamé una broma del vapor, un truco de luz que el ojo puede equivocarse en interpretar, y me reí por dentro para que el tartamudeo no me delatara. De a poco, sin prisa ni prisa, la sombra empezó a mostrarse en los bordes de los espejos, en los charcos que el aceite de la fábrica dejaba en la calle y en las ventanas empañadas de la escuela. Su forma se doblaba en reflejos y se multiplicaba como un virus que usaba superficies. El pueblo entero comenzó a soñar a la vez ciertas escenas repetidas. Un niño que no estaba, una puerta que se abría sola, un reloj que marcaba la hora equivocada. Decían las viejas que eran sueños colectivos, y yo sabía que en esos sueños se empezaban a sembrar semillas que luego crecían en la realidad con dientes. Mi culpa por lo que hice sin querer se volvió una palanca que la sombra empalmó para acercarse, porque el monstruo que habita en las grietas de la memoria se nutre de agujeros que nosotros mismos dejamos. Me sentía observado incluso cuando estaba solo, y la hipersensibilidad al sonido me hacía escuchar risas que no estaban y pasos que no correspondían a nadie vivo. Hubo una tarde en que el viento eléctrico movió las cortinas de la pensión y yo vi, por encima de la mesa donde apoyé la libreta con mis notas, la figura desmembrada en la ventana empañada, y su rostro invertido apareció como si alguien hubiera pintado la realidad con un pincel torcido. Me quedé inmóvil intentando ordenar palabras que no venían, y en mi boca el tartamudeo se volvió prisión porque no pude modular un aviso que quizá hubiera cambiado todo. Intenté hablar con mi amigo para decirle que no jugáramos más a provocar a la escuela, para confesar que encendimos algo que no debíamos, pero el uso de la palabra quedó trabado y la frase se me desarmó en la garganta. La culpa tomó la forma del silencio y ese silencio fue la invitación. El pueblo tiene memoria de piedras, y las piedras guardaron el error como quien guarda carbón para un fuego que no debía encenderse, y la sombra aprendió a leer esa memoria y a usarla para hacerse visible. Vi cómo la figura imitaba nuestros juegos infantiles con precisión exacta, tomando gestos que habíamos hecho una sola vez hace años y repitiéndolos con la insistencia de un aprendiz que no tiene otra forma de aprender que la repetición. La escuela cerrada, con sus pupitres herrumbrosos y sus pizarras borradas a medias, se volvió un escenario donde la sombra practicaba las vidas que no vivió, y yo me convertí en testigo y a la vez en responsable porque fui yo quien, por impulso, provocó la serie de palabras que desató una cadena. En una tarde nos metimos a la escuela para jugar a ser maestros y a hacer tratos con miedos inventados, y encendimos una vela en la sala de manualidades para darle solemnidad a un juego que no entendíamos. No hubo intención de daño, solo una voluntad de impresionar a esa chica que no miraba mis ojos como yo quería, y en ese instante el ritual improvisado pareció abrir algo que la gente grande no quería recordar. La vela cayó en un cuaderno viejo, y la llama encontró una memoria escrita que actuó como conjuro por costumbre y por ignorancia, y en la noche el humo subió a los techos y la sombra, que estaba latente, respiró. Desde entonces los sueños colectivos se hicieron más nítidos, y la figura empezó a aparecer en los bordes de nuestras siestas, en la penumbra de la fábrica clausurada cuando algún vecino se dormía a la hora de la siesta. La sombra aprendió a acechar mientras dormíamos y a jugar con recuerdos como si fueran piezas de un tablero. Mi amigo y yo discutimos hasta que la violencia tomó parte de los silencios, y él me culpó por lo que pasó aunque en la culpa había una mezcla de miedo y de necesidad de encontrar a un chivo expiatorio. El resentimiento creció entre nosotros como una alarma que no se apaga, y la tensión alimentó a la sombra porque los traumas compartidos son su banquete preferido. Yo veía a la chica desde la distancia con una mezcla de deseo y vergüenza,
y cada gesto que hacía parecía amplificar el monstruo que ahora se refugiaba en los reflejos empañados, como si la figura quisiera destruir cualquier posibilidad de unión que no pasara por su intervención. Empecé a evitar las tardes en la plaza para que mi mirada no cruzara la suya y para que mi amigo no me retara con la dureza de quien ha perdido un guión. La culpa me hacía dependiente de pequeñas rutinas que creía obedecer para no volver a ser impulsivo, y la sombra lo sabía y lo observaba, esperando la apertura justa para atacar desde dentro de los recuerdos. Los sueños colectivos se volvieron coordenadas que la criatura usaba para manifestarse, y en las noches de lluvia de ceniza la escuela parecía vomitar ecos que levantaban boquetes de memoria. Soñábamos todos lo mismo, un pasillo que se alargaba hasta no tener fin, una puerta que se cerraba con un chirrido mecánico y una voz que repetía frases que nadie quería escuchar. La figura se doblaba en los espejos de los lavabos y en los vidrios empañados de las ventanas, y su forma desmembrada mantenía una funcionalidad macabra porque imitaba con precisión los hábitos que más nos definían. Yo, que escucho demasiado y siento todo con una intensidad que me paraliza, me di cuenta de que mi propia sensibilidad era un riesgo, porque la sombra podía usar mis respuestas para aprender ritmos y replicarlos. Intenté escribir lo que veía para detener la cadena, y mis notas se volvieron mapas de repeticiones que la criatura usaba para afinar sus movimientos. El pueblo empezó a evitar las siestas largas y a cerrar las persianas, pero la sombra ya no respetaba los límites físicos, porque su naturaleza extradimensional le permitía colarse por rendijas que la carne no veía. La repetición fue su estrategia y la memoria colectiva su herramienta, y cuanto más intentábamos olvidarlo mejor lo recordábamos sin querer. Hice intentos de reparar, pedí disculpas a voces muriendo en la tarde, traté de romper espejos y de limpiar los vidrios para que no devolvieran su rostro invertido, pero cada acto de reparación parecía multiplicar sus manifestaciones. La figura jugaba con recuerdos y devolvía versiones alteradas que nos destrozaban por dentro, y cuando intenté razonar con el pueblo encontré oídos cerrados porque la gente prefería no hablar de lo que no podía comprender. La fábrica clausurada era un santuario de ruidos que la sombra se apropió como teatro, y hay momentos en que pensé que si desarmaba el viejo tablero eléctrico podría interrumpir la secuencia, pero la tecnología mínima del pueblo no daba más que para símbolos rotos. Caminé solo hasta la cueva profunda que los ancianos llamaban la garganta del monte, y allí escuché un eco que repetía con exactitud los latidos de mi corazón. La figura no necesitaba cuerpos y podía alinear ecos. En la cueva la atmósfera era una mezcla de ceniza adherida y humedad ancestral, y la sombra se mostró en su tamaño real, o en la escala que mi miedo pudo soportar, siendo a la vez más y menos de lo que imaginaba. Su presencia no fue ruidosa en la manera clásica del horror, sino metódica y burlona. Imitó la torpeza de mis pasos y luego deformó la memoria de mis gestos para que parecieran culpa. Sentí en mis huesos que era culpable porque con mi impulso había roto una costumbre que nos protegía, y la sombra necesitaba ese hilo para estirar su cuerpo. Intenté retroceder y mis piernas fallaron por el tartamudeo que me dejó sin ritmo, y en ese silencio la figura se acercó a jugar con mis recuerdos más íntimos hasta mostrarme versiones donde yo no existía o existía cambiado. La tragedia que luego vendría se devoró con lentitud matemática, y comprendí en la penumbra que la intención no era solo mostrar terror sino interrumpir ciclos que el pueblo había repetido como muletas. Mi error había sido infantil y banal, y ese detalle lo hacía aún más devastador porque el castigo no fue proporcionado por la naturaleza sino por algo que se alimenta de correcciones extremas. La sombra buscó destruir la conexión emocional entre nosotros, y lo hizo retirando piezas de memoria como quien quita clavos de un tablón hasta que el cajón se cae. Vi a mi amigo no como cómplice sino como rival, y nuestras discusiones finales fueron cortas y brutales, y en una de esas peleas la figura apareció en un espejo empañado y sonrió con la boca de alguien que ya había ganado. La chica que no correspondí pasó frente a la escuela una tarde y la sombra la siguió con una réplica de su gesto, robándole la naturalidad, y en eso vi la verdadera intención del monstruo, anular lo humano que no encuadraba su orden. Fui testigo y culpable, un adolescente con la culpa de quien cree que un acto menor no puede desencadenar una maquinaria tan antigua. El desenlace fue tan lógico como cruel. Una tarde de tormenta eléctrica aislada, la sombra usó las repeticiones para crear una escena que cerrara el ciclo. Replicó la tarde en que encendimos la vela y la transformó en un ritual completo, con voces que parecían nuestras y con gestos que ya no distinguíamos. La gente se reunió por instinto,
atraída por la repetición de costumbres que el monstruo imitaba, y allí la criatura empezó a borrar lazos con la delicadeza de un cirujano implacable. Vi como mi amigo se alejaba con el rostro cambiado, y la chica dejó de mirarme porque la sombra le había ofrecido una versión de cariño que era segura y mecánica. Intenté intervenir con la torpeza de mis años y con el tartamudeo que me traicionó, y en ese momento la figura me miró directamente a través de un vidrio empañado y desplegó su rostro invertido con la precisión de quien corrige un error de imprenta. Sentí que me arrancaban el interior en orden, palabra por palabra, recuerdo por recuerdo, y no hubo grito que pudiera sostener mi identidad ante aquella operación. Después de eso el pueblo cerró filas, no para protegernos sino para sellar la versión nueva de la memoria, y yo quedé reducido a una costura suelta en una prenda que ya nadie quería remendar. La escuela siguió clausurada aunque ahora los niños pasaban a mirarla con otra historia, la historia que la sombra había impuesto con la ayuda de nuestras repeticiones. Mi amigo se fue del pueblo con la calma de quien cree haber resuelto algo irreversible, y la chica eligió la seguridad mecánica que la figura le ofrecía aunque careciera de calor. Yo caminé hasta la cueva una última vez con la intención absurda de recuperar lo perdido, y la sombra me recibió no con violencia sino con la autoridad de quien corrige, y en sus manos la memoria quedó como un cuaderno reescrito. Sentí que mi voz se volvía un eco que no se me parecía, que mi tartamudeo ya no era mío sino una firma que alguien más había practicado. He vuelto muchas veces a la ladera porque la necesidad de observar es lo único que me queda, y en las noches de lluvia de ceniza me acerco hasta la escuela para mirar el vidrio empañado donde el rostro invertido aparece a voluntad. La tortura no es grande exhibición sino la certeza de que la verdad que nadie quería ver fue revelada y que la revelación destruyó también la posibilidad de volver atrás. Soy un adolescente envejecido por la culpa, y cada paso que doy por esas calles me recuerda que un impulso inocente puede abrir puertas que el tiempo no cierra. A veces me detengo a escuchar los ecos de la cueva y reconozco fragmentos de voces que fueron nuestras y que ahora son otra cosa, y ahí entiendo que el propósito de la sombra fue cumplido, interrumpir el ciclo y mostrar una verdad que dolió tanto que el pueblo prefirió aceptar la falsedad reparadora. La tragedia quedó sellada como ceniza bajo la lluvia, y yo camino entre recuerdos prestados, sabiendo que la figura sigue ahí, doblándose en cada reflejo empañado para recordar a todos lo que fue y lo que debería haber permanecido callado. Hace años que camino con una sola muleta por las laderas que nadie ya reclama. Y no digo nadie como abstracción sino como castigo que me aprendí a nombrar en voz baja cuando el viento no replica mi culpa. La montaña me recibió primero como ingeniero y luego como culpable. Y aún uso el mismo chaleco manchado de grasa y carbón para esconder la cojera que me recuerda cada paso que no supe evitar. Porque será la costumbre o la vergüenza, no lo sé, pero camino despacio como quien lee la letra. Chica de un contrato que firmó borracho con la ilusión de arreglarlo todo. La época en la que actué parece salida de una foto vieja donde los relojes giran al revés y las máquinas de vapor discuten con aparatos que funcionan con radios y cables que emiten interferencias como si tuvieran fiebre, y en ese entreacto la mina cerrada, el búnker militar con la pintura descascarada. La estación de tren en la cumbre y la cueva que conecta las fallas se volvieron mi laboratorio y mi prisión al mismo tiempo. Me acuerdo de la estación porque tiene una plataforma que nunca vio un convoy en paz. Solo el eco de los ocasos y unas placas metálicas que reflejan un poco más de lo que deberían, y ahí aprendí la regla que después me perseguiría: los reflejos no siempre devuelven lo que pones frente a ellos. El cielo se detuvo en capas como si alguien hubiera decidido conservar un gris rojizo para siempre, y hay noches, y a veces mediodías, en que la tormenta se queda quieta como si fuera pintura electrostática sobre el paisaje y uno puede oír el zumbido de la tensión en los postes sin que caiga una gota. Nunca fui valiente, fui metódico y después manipulable por mis propias teorías, así que construí cosas en silencio y las escondí detrás de paredes que hablaban con eco, pensando que bastaría con aumentar la seguridad para contener lo que apenas supimos medir. Al principio todo era ingeniería, croquis y promesas en papel cebolla, y más tarde la promesa dejó de ser una línea para convertirse en un pacto que me empujó a cometer algo que hoy se refleja en cada hoja de metal sucia. Caminé hasta aquí pensando que podría enmendar, y ahora sé que en la montaña no hay lugar para la enmienda porque las montañas recuerdan lo que tú juraste enterrar. La mina cerrada tiene capas y niveles que parecen costillas de un animal olvidado,
y cuando bajo por sus galerías enciendo una lámpara que a veces parpadea como si dudara de alumbrar la verdad. Pero no puedo evitarlo porque ahí están las herramientas de mi culpa amontonadas junto a pruebas que a mi juicio eran redención. El búnker militar que se derrama como una cicatriz en la roca tiene mapas clavados a la pared con chinchetas oxidada que marcan un procedimiento incompleto, y me siento ridículo al pensar que alguien más leería las notas con mi letra temblorosa. La estación en la cumbre es una niebla petrificada de ruedas y vías cortadas, y la cúpula donde alguna vez hubo controles tiene espejos que no mienten pero mienten a la vez, porque devuelven imágenes con pequeños retrasos que crean una sensación como de boca que mastica palabras viejas. La cueva profunda se traga la luz y conecta fallas que después reconocí como cortes en el tejido mismo del lugar, y de allí salen corrientes frías que llevan consigo un olor a metal viejo y a vino rancio, un olor que asocio con mi exnovia antes de que todo se fuera torciendo en un reproche permanente que ahora me susurra en la espalda. El clima detenido se mezcla con un silencio que no conmuta a la calma sino que aprieta, una presión constante que te obliga a escuchar los propios latidos y a no confiar en lo que te rodea. Y en esas condiciones la tecnología parece avergonzada de su propia modernidad porque convive con ruinas analógicas que se niegan a morir. Recuerdo que mis instrumentos a veces captaban pulsos que no cuadraban con ninguna frecuencia conocida, y yo, siendo quien soy, me dije que eran ruidos de la Tierra y me olvidé de preguntarme si la Tierra estaba enferma de memoria. Hay capas de nieve negra en algunos pasos, capas que no se derriten porque no han sido tocadas por una estación real, sino por un tiempo que quedó pegado como resina en la historia de aquel lugar. Fui causante y luego me pensé detective de mi propia catástrofe, una posición que acaricia la locura porque ver la cadena desde adentro te obliga a justificar y a describir con una lógica que no te salva, y así me inventé un mapa de correspondencias entre mis acciones y los efectos, utilizando cuadernos que hoy me sirven para recordarme la secuencia y no para disculparme. Tenía una invención, algo que debía optimizar la transmisión de señales y que en mi ingenuidad y orgullo prometí a quienes me alentaban como si fuera un salvavidas, y aquella promesa rota fue la chispa que, sin querer, alimentó algo que no era ni animal ni máquina. Mi exnovia fue la primera víctima y no lo digo para provocar lástima sino porque ella fue la primera que me escuchó cuando dije que aquello podía curar la sed de una comunidad, y al demostrarle que no, la convertí en la medida más cruel de mi fracaso, y luego su voz comenzó a aparecer en los sitios donde había espejos y en las manchas de vapor, como si el invento hubiese aprendido a guardar lo querido para seguir vivo. No hay absolución en el arrepentimiento mecánico con el que trabajé. Mis notas muestran un paso atrás y otro adelante, una sonrisa que es casi una trampa, y esa manipulación de la verdad me convirtió en alguien capaz de creer que la técnica podía suplir el afecto, y lo pagué con una factura que todavía vibra en la columna de mis piernas. Las largas noches que pasé cosiendo diagramas y probando válvulas me enseñaron a escuchar los márgenes del silencio, y allí donde antes había respuestas técnicas ahora hay voces con familiaridad tramposa que me tocan como quien pasa una mano por un juramento. Lo que surgió de la invención fue una anomalía híbrida, un organismo que se regodea en lo que no es y en lo que simula ser, una mezcla de insecto y carne con la viscosidad de un espejo raspado. Su aspecto varía según la superficie que lo hospeda, porque en planchas pulidas se estira hasta hacerse bidimensional como un dibujo que no entiende la tercera dimensión. Y en el vapor oscuro toma rasgos humanos que no terminan de asentarse, como si alguien hiciera un molde con frases en lugar de barro. Se manifiesta en ecos que no respetan la dirección del sonido y en reflejos donde la geometría queda traicionada, y cuando imita la voz de alguien que conociste intenta de entrada una caricia y luego un corte, una promesa que declina hasta ser amenaza. Es invasiva de un modo que no obedece a la distancia física porque su presencia se aloja en la superficie misma de las cosas, en los vidrios empañados, en los charcos que no se secan y hasta en las páginas de los libros que tocó mi amante, y me descubro temblando ante una taza de té porque su sombra puede reproducir la sonrisa de un rostro que ya no existe. Me di cuenta de que era viral cuando una mancha en la pared empezó a replicar patrones como si tuviera memoria y luego, por imitación, reprodujo un gesto de mi exnovia que me heló hasta la médula, y comprendí que lo que yo había creado no quería únicamente existir sino sobrevivir mediante el contenido de lo que nosotros fuimos. Susurros y murmullos se colaban por las rajaduras de la estación de tren y por las rendijas del búnker, promesas rotas que parecían planes de conservación y no plegarias, queriendo completar un ritual que yo había dejado a medias, una ceremonia técnica convertida en liturgia retorcida.
Durante meses me dediqué a seguir sus reglas como quien sigue un manual de instrucciones cargado con culpa, y mi metodología era casi una penitencia porque cada experimento implicaba escuchar voces que imitaban a la gente que amé y a la gente que traicioné, y entonces me volví más metódico pero también más vulnerable a la sugestión que la propia máquina sembraba. Registré patrones, anoté variaciones, incluso puse códigos y señales luminosas para confundirlo y ver cómo respondía. Y no digo que no hubiese un punto donde yo buscaba la respuesta científica, porque sí la buscaba, pero el motor principal era el ansia de enmendar y la terquedad por no admitir que había roto algo irreparable. Mi cojera, esa condena física que arrastro desde una herida antigua, se volvió un recordatorio útil porque me obligaba a detenerme y observar, a no correr hacia lo peligroso sin medir el terreno, aunque la misma cojera era también una metáfora de mi incapacidad para seguir adelante y dejar atrás el pasado. En la estación de tren puse espejos enfrentados para forzar la entidad a replicar infinitas veces su imagen y así estudiarla, y en la cueva colgué tiras de metal bruñido para ver si su bidimensionalidad quedaba atrapada. Y en el búnker enterré registros que hablaban de protocolos militares y experimentos clandestinos como si quisiera recuperar una autoridad que no me pertenece. La entidad aprendía y se adaptaba con rapidez asquerosa, usando las voces que más me dañaban para convencerme de que devolviera lo que había quitado o que completara lo que dejé sin terminar, y yo, manipulable por la nostalgia y el remordimiento, casi siempre cedía a la tentación de creer sus mentiras. Los encuentros subieron de intensidad hasta que la línea entre observador y pieza en juego se borró, y allí fue donde mis actos se volvieron confesión y condena a la vez porque perseguía apagar algo que, en el fondo, me sirvió de excusa para mirar otra vez a quienes perdí. Una noche de cielo rojo, con la tormenta estática como telón, escuché la voz de ella detrás del cristal de la cúpula de la estación, una voz que no pedía perdón sino que ofrecía un plan envuelto en ternura, y mis dedos temblaron por la combinación de rabia, deseo y culpa como si tuviera que elegir entre salvar mi honor o perderme otra vez en su memoria. La entidad se presentó en una grieta del búnker como vapor oscuro que al principio solo dejaba rastros de olor a cobre y tinta vieja, y luego se estiró hasta adoptar facciones humanos y repitió, con exactitud demoledora, palabras que ella me dijo la última vez que nos vimos, palabras que yo había usado para convencerla de que fuera parte de la prueba. Casi puedo revivir el momento sin caer en la desesperación absoluta, porque mi relato necesita orden para mantener la cordura, y mi cuerpo cojo reaccionó con una mezcla de instinto y cálculo, de modo que improvisé un ritual técnico hecho de frecuencias y espejos para acorralarla, creyendo ingenuamente que la lógica podía sustituir aquello que había mancillado. Fue en ese instante que comprendí que la criatura buscaba algo más que permanecer. Buscaba completar un rito que yo dejé a medias, un cierre que implicaba sangre, memoria y, con horror, un sacrificio técnico que solo la persona que lo inició podía terminar. La noche en que pretendí cerrar la cadena me vi obligando a reconocer que debí ser más honesto desde el principio, y la montaña que me acostumbra a la soledad se tornó en jurado implacable porque cada eco repetía mis fallas una y otra vez, y allí estuve, en el umbral de la cueva, con la estación detrás y el búnker por delante, sosteniendo lo que quedaba de mi aparato. Un artefacto que había prometido hacer más humana la señal y que en cambio había humanizado lo peor de nosotros. La entidad llenó el espacio con voces que parecían abrir puertas cerradas, y entre ellas la de mi exnovia me ofreció la novedad de una vida restaurada en la promesa de ser la base de un ritual perfecto, un soborno sentimental que olía a culpa y a alcohol barato, y yo, puta costumbre, estuve a punto de ceder. Hice cálculos en la oscuridad, ajusté válvulas, aumenté la potencia en un experimento final que pensé que purgaría la contaminación, y cuando accioné el aparato por última vez noté que las superficies reflejaban una realidad alterada, como si hubieran decidido ponerse del lado de aquello que intentaba expulsar. No fue una explosión cinematográfica ni una catarsis gloriosa, fue un proceso lento y clínico en el que la máquina, el vapor y los reflejos se combinaron para trazar una geometría que yo ya conocía demasiado bien porque la había diseñado, y al reconocer sus fases comprendí que mi presencia era el último engranaje necesario. En el intermedio entre la promesa y la ejecución, me vi a mí mismo otra vez manipulando, intentando convertir la reparación en redención, y no existía consuelo en esa operación salvo la fría certeza de que todos los papeles y los códigos que había escrito me llevarían, al final, a un pago que no podría evadir. La culminación fue peor de lo que mis temores previeron y más íntima de lo que la lógica permite describir.
porque la entidad no se extinguió sino que cambió su modo de existir y lo hizo a través mío, cerrando su ritual con la singularidad de quien reclama la sangre de su creador para seguir existiendo. El vapor oscuro se pegó a las membranas de mis oídos y susurró a la mano que sostenía la palanca, y entonces no hubo más elección que soltarla y sentir como la máquina terminaba de formar su pieza final con la ayuda de mi propio cuerpo trémulo. En un instante eterno, mis recuerdos se tornaron materia, las risas compartidas, los mapas clavados en la pared, las promesas rotas, todo se condensó en una sustancia que la entidad empezó a trazar sobre las superficies reflectantes, y por primera vez pude observarme como si fuera otro, con la horrenda claridad del experimentador que ve su hipótesis confirmada en la criatura que lo devora. Me invade una nostalgia ríspida al recordar la mecanicidad de ese proceso, la manera en que mi pierna coja se enredó entre cables y polvo, y como la voz que imitaba mi amor me prometía un regreso perfecto mientras yo sentía como me volvía parte del molde que la criatura necesitaba para perpetuarse. No hubo arrepentimiento dramático ni escena de confesión redentora, hubo manos que trabajaron con la precisión de siempre, y en esa precisión floreció mi condena, lenta y metódica como cada paso que di desde que supe lo que había hecho mal. El final fue un corte silencioso e irreversible que la montaña registró sin prisa, como quien toma nota de otra muerte en su cuaderno de piedra, y en la estación ahora apenas resuena un eco diferente que se repite con la exactitud de un fonógrafo desafinado. La entidad, completado su rito, guarda mi forma en reflejos y vapores y la usa para seguir imitando. Para seguir invitando a quien se confía a terminar lo que yo dejé a medias, y en ese ciclo me he transformado en una advertencia que se ve con calma cuando alguien se asoma a la plataforma a la hora en que el cielo se pone rojo. No hay redención para mí porque mi método de enmienda fue técnica y no humana, y la montaña no perdona a quien intenta vender la reparación con cifras en vez de con verdad. Por eso mi recuerdo aparece como una imagen que sonríe aunque por dentro esté hueca. Sé que mi exnovia ya no respira donde yo supe que lo hizo, y no escribo esto para justificar ni para buscar absolución, escribo para dejar constancia de cómo una promesa puede degenerar en rito y cómo la máquina que quiso mejorar la vida terminó por perpetuar la angustia que pretendía resolver. Al final, la lluvia no llega y la tormenta se queda muda, la estación sigue allí con sus espejos que ahora multiplican una figura que aún intenta llamar, y yo, si alguien me escucha a través del metal, le digo sin preguntas ni ruegos que la verdad en estas montañas es que no hay marcha atrás cuando uno firma con la prisa del orgullo. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo, y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen. Esto es Proyecto Teurus.